Ok. Bueno, entonces les damos la bienvenida a este auditorio del Colombiano. A ustedes también. ¿De qué vamos a hablar, muchachos? Brechas y barreras que enfrentan las juventudes para acceder a empleos. Ese va a ser el tema del que vamos a referirnos en este momento. Y voy a empezar de una vez, Robert, con vos, con esta pregunta que tengo aquí. La encuesta de voces resilientes del programa Jóvenes Resilientes de USAID y el Observatorio Javeriano para la Juventud revela un panorama complejo sobre la realidad de los jóvenes colombianos, ¿no? Es una encuesta que se hizo a 5.000 jóvenes de muchas regiones del país, ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, por ejemplo, en Norte Santander estuvieron en Tibú, que ustedes sabrán que es una región bastante difícil, Chocosa. Estamos hablando de un mapeo serio e importante en el país y la pregunta es, ¿cuáles son para ustedes los datos más importantes que dejó esta encuesta de empleabilidad juvenil? Claro, y para empezar, pues nosotros queríamos saber bien qué querían los jóvenes, qué estaban aspirando, qué eran las metas, los retos y todo eso. Pero la encuesta muestra muchos datos que no solo son retos, y eso es muy bueno, porque hay muchos problemas y muchas veces nos enfocamos mucho en ese tema, ¿no? Pero con los jóvenes, que en la encuesta que hicimos, 70% dijeron que ven el futuro como en buenos términos. Entonces, con todos los problemas que hemos visto, además que eso, 70% de los jóvenes que participaron indicaron que son bajo de la línea de pobreza. O sea, estamos hablando de un demografía importante en esos temas, pero también un grupo de gente que todavía ve el futuro como oportunidad. Sin embargo, hay muchos problemas, ¿cierto? Hay muchos problemas con formalidad, informalidad de trabajo, ingresos de trabajo, acceso a educación, acceso a cómo eso diferencia entre grupos, el tema de inclusión, cómo impacta, por ejemplo, un joven indígena o un joven LGBTI. Entonces, esa encuesta nos dice muchos datos que son importantes, como usted dijo, para los que toman decisiones, para que los gobiernos nuevos, locales que tenemos en Colombia y todos esos aspectos, ¿cierto? Muy bien. Inmediatamente pues pienso en que, digamos, se habló con jóvenes también por debajo de la línea de pobreza. Estamos diciendo que son jóvenes que están pasándola verdaderamente mal. Igual son jóvenes que pueden vivir a 20 minutos del centro de Medellín, ¿no? En un barrio como La Cruz, por ejemplo, ¿no? Hemos ido muchas veces a La Cruz y hemos constatado este tipo de realidades. Pero ustedes encontraron que muchos de esos jóvenes quieren emprender más que obtener un trabajo. ¿Por qué creen que eso sucedió? Sé que esta es una pregunta como un poquito salida, pero ¿cómo vieron ese panorama ahí? Yo creo que hay como varios temas, ¿no? Hay temas que tienen que ver con acceso a educación, educación universitaria, pero también educación técnica, y qué hacer después de uno tiene esa oportunidad, ¿cierto? ¿Cómo es la alianza con las empresas privadas? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden conseguir trabajos en las empresas privadas con los términos que requieren las empresas? Entonces, unos ejemplos. Estamos trabajando como USAID con nuestros aliados aquí en Medellín, también, por ejemplo, con Inex Moda, en temas de emprendimiento, porque también lo vemos este valor, obviamente, y hay mucho talento, hay muchas industrias de creatividad en Colombia, pero queremos llegar con jóvenes que quizás Inex Moda no va a ubicar solos, ¿no? Entonces, eso es donde buscamos la inclusión, o sea, ¿cómo podemos vincular jóvenes que son del Pacífico en estas oportunidades? O unos municipios que quizás no piensen que hay tanto talento, pero sí hay en Colombia. Entonces, ese es un ejemplo donde estamos trabajando en temas de emprendimiento, pero con aliados grandes. Pero más que eso, también estamos trabajando fuerte con empresas privadas para que, ok, ¿cómo podemos, no es bajar criterios para que la gente entre a trabajo, es cómo pueden contar experiencia? Por ejemplo, si hay requisitos altos de experiencia para entrar en trabajo, ¿cómo podemos ser un poco más diverso en cómo contamos esa experiencia, ¿cierto? O sea, experiencia puede ser muchas cosas, valor, o sea, que son un valor para una empresa,
puede ser experiencias voluntariadas, pueden ser experiencias trabajando con aliados, con la iglesia, afuera del país, haciendo experiencias de distinta manera, ¿no? Entonces es como, ¿cómo podemos entender este tipo de experiencia? Porque gente puede sí acceder a trabajos formales también, ¿vale? Ok. Juliana, veo ahí en la tablet que tienes unas cifras ahí preparadas. ¿De qué son? Esto no está tan divertido que me veas mis pasteles. Bueno, no, nosotros también como desde el programa, como lo dice Roberts, hemos precisamente buscado entender esas realidades de los jóvenes, ¿cierto? Como lo dice, no es lo mismo la situación laboral y de emprendimiento de los jóvenes acá en Medellín, como lo decías tú, como puede ser en Tibú, por ejemplo, como puede ser en Cúcuta o como puede ser en La Macarena, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros acompañamos también a unos jóvenes en La Macarena, que ahorita el segundo semestre es la temporada alta de trabajo, y ellos ahí se emplean, pero se emplean por la temporada alta del turismo de La Macarena, ¿cierto? Entonces ahí hay unos jóvenes que sí prefieren el emprendimiento, pero que también echan mano del empleo bajo las flexibilidades que le permite. Y ahí como joven pues también te puedo decir que nosotros también necesitamos que precisamente las empresas nos acompañen flexibilizándose, ¿cierto? Flexibilizando para hacer mucho más atractivo ese sector empleo, para que nosotros podamos vivir nuestros proyectos de vida a la mano que también estamos como en ese sistema productivo de un empleo formal. Porque pues tenemos otros sueños y no estamos como de pronto solamente pensando en trabajar las 48 horas de la semana, ¿cierto? Sino también poder precisamente sacar otros proyectos adelante, hacer voluntariados como lo decías. Entonces allí nuestros intereses se van mucho entre los sueños que yo quiero y por eso emprendo y demás, mis necesidades básicas que tengo que suplir, entonces necesito empleo y necesito garantizarme unos recursos económicos, pero entonces esas realidades pues difieren en cada uno de los municipios y por eso es que el programa también se ha centrado en tener un enfoque en cada uno de esos municipios. Acá, como lo decía Robert, entonces nos vamos a enfocar mucho en emprendimientos del sector moda, de la industria moda, con Inex Moda, con otros aliados nos hemos centrado en gastronomía y demás, pero por ejemplo tenemos otras regiones donde los emprendimientos van más desde el medio ambiente, desde la sostenibilidad, desde el trabajo con pájaros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos viendo las necesidades del territorio, las características y los deseos de los jóvenes, como yo pues que tenemos unos deseos, unos sueños y unos gustos también y por eso buscamos una oferta que se conecte con ello. Lo que uno ve ahí es, pues al menos en esa reseña que haces, es que hay un interés por todo lo que es el clúster del entretenimiento y del medio ambiente, ¿no? Pareciera. Mayoritariamente, sí, nosotros hemos visto que los jóvenes están teniendo una conciencia mucho más alta en cuidar el planeta, ¿cierto? Entonces, y en temas de sostenibilidad y de medio ambiente, entonces están dirigiendo mucho sus proyectos precisamente y uno de los intereses del programa es precisamente aportar a eso, a que desde los proyectos productivos, desde los proyectos de emprendimiento estemos aportando también a la sostenibilidad a largo plazo de sus emprendimientos, pero también la sostenibilidad del mismo país, ¿cierto? Y del cuidado del medio ambiente, porque pues deben de ir de la mano, no pueden estar separados y obviar de pronto precisamente lo que hoy nos está pidiendo el planeta, ¿cierto? María Juliana, tú como directora, es directora de Recursos Humanos para la región andina de familia, pues estamos hablando que hay todo un asunto de los jóvenes para entrar a trabajar. En primer lugar, pues que muchos piensan en emprender y eso ya me tira una información importante. Por ejemplo, o que quiero tener mi propia empresa o que creo que no me van a emplear, ¿cierto? Los que dicen que ven el vaso medio lleno dirían, no, ellos quieren tener su propia empresa y tener, ¿no? Y los que vemos el vaso medio vacío, como ellos dicen, ellos creen que no les van a dar el empleo. ¿Ustedes qué han notado? ¿Qué pasa con los pelados que recién salen del bachillerato o que no terminaron el colegio? ¿Cómo es ese perfil cuando van a ir a buscar trabajo? Definitivamente el mundo está cambiando, cambió a partir de la pandemia más rápido, pero ha venido cambiando de una manera distinta. Yo creo que las empresas nos hemos quedado en lo que tú estabas diciendo, tocaya mía, Juliana, que tal vez lleguen aquí a que se queden unos años
y lo que los jóvenes están buscando es una cosa distinta. Yo quiero realmente apuntarle a un esquema de vida de balance diferente y las empresas estamos buscando gente para que se quede unos años. Entonces, como estoy viendo yo y cómo ha pasado, yo creo que ustedes han escuchado estas estadísticas, más o menos el 30% menos de la juventud quiere entrar a educaciones formales. Las universidades están teniendo esos problemas porque la gente ya no se quiere inscribir a programas formales. ¿Y por qué está pasando esto? Porque ya no necesariamente necesitamos entrenar a la gente en carreras largas, sino en capacidades, ¿cierto? Y eso cambia un poco el panorama porque yo quiero tener la capacidad analítica, por eso hoy Medellín es la capital del software, ¿cómo es que le dicen? El Valle del Software. Y están desarrollando unas capacidades específicas dentro de esta región y hay otras regiones en el país que están desarrollando capacidades. Entonces, cuando tú me preguntas ¿y cómo lo hace la empresa privada? Nosotros estamos empezando a mirar eso, cómo flexibilizamos los perfiles para que no sea, o ya no es profesionalizar, ya es más un tema de qué experiencia tiene para que la persona pueda entrar de una manera más flexible, porque antes decíamos, y los perfiles todavía algunos los tienen en la empresa privada, nosotros hemos ido flexibilizando, tiene que tener 5 años de experiencia de esta forma, tiene que tener un grado profesional, hoy los grados técnicos y tecnólogos se están guardando, están tomando una relevancia distinta. Y esa es la forma en la que tenemos que unirnos, pero aquí también tienen que entrar 2 actores, las universidades, en qué formaciones necesitamos las empresas para que se forme lo que se necesita, y el gobierno, porque existe un tema de política de qué requisitos se necesitan para o entrar al sector público o para entrar al sector privado, y creo que ustedes podrían trabajar en esa conexión que están buscando tanto, en unir un poco más esas necesidades para que podamos traer gente que realmente o que la juventud se sienta atraída por esas propuestas de valor de empleado distinto, porque estoy segura que esto no es un tema necesariamente de la juventud, es un tema de la evolución del mundo, en que todos estamos buscando vincularnos con un propósito superior. Y hoy el propósito superior que nos está llamando a todos es el tema ambiental, ¿sí? Todos queremos trabajar por algo en el ambiente, no en vano tenemos las temperaturas que estamos teniendo hoy, es porque hemos descuidado el tema del ambiente. Entonces seguramente tenemos que seguir pensando en empresas cómo flexibilizamos tiempos, requisitos, formas de trabajo. Tú dices, oye, la gente quiere estar más emprendedora. ¿Sabes qué pensamos desde la empresa privada? Que tal vez tenemos que cambiar jornadas de trabajo. Tú decías, yo no quiero trabajar 48, realmente hoy son 47, pero quiero trabajar por horas. Eso no es un tipo de contrato que exista aquí tan fácil. En los países desarrollados existe mucho más desarrollados existen mucho más trabajar por horas. Nosotros hoy no trabajamos por horas como tipos de contrato de manera normal. Entonces, flexibilizar ese tipo de formas de contratar, ese tipo de requisitos, esa conexión nos ayuda a cambiar un poco ese mensaje para que los jóvenes sigamos con esa esperanza de querer ser empleados también de una compañía. Bueno, muchas gracias a María Juliana, a Robert y a Juliana por este espacio. Vamos a seguir con la segunda parte de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Precisamente pues en esta conversación vamos a hablar un poco de desmitificar estigmas y descubriendo las realidades de las juventudes en Colombia, un tema que es muy apasionante por todo lo que vivimos en nuestro contexto colombiano, en Antioquia y en especial pues para nuestra parroquia, por llamarlo así, en Medellín. María, bienvenida y cuéntanos un poco del trabajo que hace, en este caso, la Fundación Con Concreto con el tema de los jóvenes. Bueno, muchas gracias, José, sí, y a ustedes por estar acá, queriendo también como ampliar esta conversación sobre las juventudes. En la Fundación Con Concreto, nosotros trabajamos para que niñas, niños y jóvenes cultiven sus sueños y puedan tener esas herramientas que les permita avanzar en sus proyectos de vida y tener como esas capacidades que puedan tener en los momentos que se enfrenten a dificultades. Nosotros tenemos distintos proyectos, una unidad de niñez y familia y una unidad de juventud y oportunidades que hemos venido construyendo y enriqueciendo, conversando con los y las jóvenes y conversando también con las empresas, con los colectivos, con distintas personas, y me alegra mucho encontrarme algunas de ellas acá. Y nosotros
lo que hacemos es que mediante el fortalecimiento de habilidades para la vida, liderazgo y de participación, buscamos que puedan acercarse a esas oportunidades y en esa misma línea hacer puentes para acercar otras empresas, otras organizaciones, crear alianzas como la que tenemos en el marco del programa Jóvenes Resilientes y de esta manera poder incidir en estos y nuestras metas. Somos una organización muy orientada a resultados, en acercar oportunidades a los jóvenes en empleo, emprendimiento y formación, siendo puentes y trabajando desde el ser. Y cuando hablamos también de ser puentes y desde el ser es que nos interesa mucho conectar con un propósito, conectar con lo que en realidad resuena en esos proyectos de vida. Y esa siempre ha sido la invitación en las conversaciones. Muy bien, María. Ahí tenemos un panorama entonces de lo que hace la Fundación Con Concreto. Y quisiera, antes de meterme como un poco más de fondo con esta conversación, que nos cuente cuáles son esas preocupaciones con las que llegan los jóvenes a la Fundación. De pronto algunos temas de estigmatización, algunos temas de falta de oportunidades. ¿Cuáles son como esas preocupaciones de los jóvenes hoy cuando llegan a la Fundación Con Concreto? José, justo esas como las preguntas que tenemos con ellos cuando empezamos a interactuar. Y una es, no tienen oportunidades, no saben cómo llegar a ellas. A veces también es, no sabemos qué hacer. Nosotros reconocemos que las juventudes construyen sus mundos de sentido de acuerdo también como a esos contextos, a las oportunidades que les llega, a esos ambientes familiares y comunitarios. Y hay como unos estigmas que tienen también alrededor de las empresas y es que necesitan experiencia, cuando llegan a una entrevista se sienten nerviosos, no saben cómo afrontarla. De alguna manera también algunos de ellos encuentran como esa resistencia en sus propias familias, el reto y el desafío de lo que significa también de repente tener que trabajar y encontrarse como con esas conexiones que pueden existir en todos los entornos y que ofrece la ciudad de repente, pero que no hay un clic que les abra esa puerta. Perfecto. En este mismo sentido, ¿cómo entender las realidades de lo que se vive en el barrio, en la comuna, en la calle, y cómo lo reciben ustedes y cómo hacen esa transición, esa adaptabilidad que hace la empresa dentro de esas iniciativas y esos programas que ustedes les pueden ofrecer? ¿Cómo reciben a ese joven, a esa persona? Bueno, te voy a contar cómo ha sido la historia. Nosotros comenzamos hablando con los jóvenes, qué les gusta, qué les interesa, qué les motiva, y desde ahí co-creamos con un grupo de colectivos de jóvenes también en los territorios y empezamos a encontrar otras empresas amigas que genuinamente deseaban trabajar por las juventudes. Entonces, ahí nos encontramos, por ejemplo, con la Fundación ASEF, con la Fundación IMUSA, con el Restaurante El Cielo, con Chef Burger, nos encontramos con Concreto, con Camacol, y empezamos a pensar como, bueno, desde nuestras capacidades que podemos acercar, pero que están queriendo también las juventudes. Entonces, sí, coincidíamos temas de gastronomía, el tema de la construcción, por ser nosotros también una empresa como del sector, pero tecnología. O sea, me acuerdo de una conversación en la que inclusive estaba una persona que hoy nos acompaña también en el espacio y él me decía, es que la construcción es como lo que vemos en el barrio y no es aspiracional, pero temas como conjugo entonces la aspiración con una capacidad que tiene una empresa y ahí surge la oportunidad de BIM de formar en un tema de tecnología en modelación. Entonces lo que hicimos fue como co-crear entre las empresas y los jóvenes esas oportunidades que no solo les conectara con un propósito de formación, sino que este fuera a representar una oportunidad para la empleabilidad,
o si hablábamos de emprendimiento, entonces la PricewaterhouseCoopers daba todo un proceso de formación en fortalecimiento de emprendimientos y prestigio, acercaba a voluntarios de distintas empresas también para acompañar de manera voluntaria. Fue simplemente como, y uno dice simplemente porque en realidad eran las capacidades que teníamos, ninguno está sacando grandes recursos, pero que sí nos permitió adherirnos fue el programa Jóvenes Resilientes, porque a partir como de la oportunidad que vimos en la cooperación internacional y con estos recursos desde USAID, desde Activoca, todos co-creamos este proyecto que ya vamos para ya estamos en la segunda etapa. Y ya hay jóvenes que están trabajando, que están emprendiendo y otros que están llegando y que se van acercando desde los mismos territorios, porque ahí es donde hacemos las convocatorias y desde un voz a voz y los colectivos de jóvenes. Isabela, si tuviéramos que hablar de dos momentos o dos líneas en los cuales se pueda partir el tema de la estigmatización en la búsqueda, pues primero hay una línea es dónde me presento, dónde me van a recibir, dónde puedo aplicar, y otra es la línea cuando ya adquieres este empleo, porque ya estás trabajando. ¿Te encontraste con alguna barrera, alguna línea de estigmatización en esa búsqueda de la vacante y luego cuando ya ingresaste de pronto a ese empleo? Sí, pero fue un poco antes de ingresar al proceso. Como ya tenía medio conocimiento en cocina, sí quería ingresar. Lo primero que me dijeron fue experiencia. Uno recién graduado, ¿y cómo le van a pedir experiencia? Yo comprendo y entiendo, listo, la empresa necesita meter gente que sepa, pero uno es joven, uno apenas está saliendo del colegio, como se dice, uno apenas está saliendo de un huevo. Entonces, la experiencia fue lo principal. Lo segundo, me pedían técnicas o posgrados. En ese momento, pues, uno saliendo del bachillerato, y hablo aquí, yo no tenía oportunidad económica para acceder a un pregrado. También fue eso, y también siento que desde las empresas piensan que los jóvenes, no, pues, un joven solamente sirve para que haga el bachillerato y ya. Y ya después de haber ingresado, siento como que separan las brechas, las barreras, todo, y me ha pasado en este trabajo donde estoy que me dicen, ve, nosotros que le apostamos a los jóvenes y mira, aquí estás vos. Entonces también es el hecho de uno como joven no dejar con esas barreras, porque yo hubiera sido bueno, no me recibieron, listo, me voy a quedar en mi casa durmiendo y no voy a hacer nada más. Entonces también es como meterle todo, ir detrás de esa barrera, lo que sea. Y también siento que desde los sectores privados piden mucha información. Principalmente me pedían conocimiento en otras áreas, me pedían otros idiomas. Entonces también son barreras que uno se limita y no sé, pues siento muy por allá que siempre hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Yo tengo una frase y es: un joven que se educa es una generación que se salva. Y siento que esta es una década nueva de la tecnología, de todo, y si un joven ve que otro puede, entre todos nos unimos y siento que se quitarían mucho las barreras. Muy bien, muy bonito eso, y creo que se merece un aplauso por esa frase, porque es que finalmente de eso se trata también, construir futuro. Estos son conversaciones que construyen. Este es un proyecto muy grande, muy bonito, que se ha hecho de alianza entre USAID y Activoca con el apoyo del periódico El Colombiano, y en estas conversaciones pues queremos hablar de esos temas, de esas dolencias y también de las preocupaciones de lo que tienen los jóvenes hoy en la calle. Muchas gracias a ustedes, y ya venimos entonces con un nuevo panel para que ustedes nos acompañen acá. Muchas gracias. Los invito a que tengamos otra conversación más sobre, vamos a hablar sobre acceso a oportunidades económicas para emprendedores jóvenes. O sea, cómo obtener la platica, el billete para el sueño que uno tiene, ¿no? Para lo que uno quiere montar.
Para eso estamos con Andrea Zuluaga, directora de Transformación Empresarial de Interactuar. Hola, un gusto a todos. Gracias, Daniel, por estar acá, esta invitación y bueno, a conversar de los jóvenes, que es tan chévere. Bueno, y tenemos a Elisa María Sánchez Cadavid, que es parte del programa Jóvenes Resilientes y es gastrónoma y cocinera de la Colegiatura Colombiana, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oíste, y haces parte del programa de Jóvenes Resilientes, ¿cómo? Sí, yo hice parte el año pasado de la primera fase de Jóvenes Resilientes. Teníamos acompañamiento psicosocial, teníamos acompañamiento pues como ferias y eso nos permitía pues darnos a conocer. Okay. ¿Todos ustedes hacen parte de Jóvenes Resilientes? Contanos cómo hiciste para entrar ahí, cómo es la cosa. Bueno, para entrar yo sí entré de una forma muy curiosa. Mi prima ella estudia Derecho, ella trabaja pues en Derecho y de alguna forma ya se enteró y ya me dio a conocer a mí esa información. Realmente yo no vi publicidad por ningún lado, no sé si me hubiera enterado si no hubiera sido por ella. Y ya obviamente pues ya piden todos los datos personales y ya uno ingresa. Como yo tenía un emprendimiento, ya llevo 4 años con Pistacho Cocina Creativa, que ofrecemos refrigerios empresariales, ellos ya decidieron pues como abordarme y ya decir como, listo, entonces el acompañamiento de Jóvenes Resilientes tiene estas fases. Entonces, una es… ¿Y es un acompañamiento a tu emprendimiento? Sí. Ok, vea. Entonces, por ejemplo, había una fase que era psicosocial, donde cada semana, pues una vez a la semana, había un acompañamiento grupal y también personal, pues si uno tenía problemas familiares o personales, y en grupo ya como pues conociendo otros emprendedores, pues que también sienten lo mismo. Uno cree que uno está solo en el mundo, emprendiendo y ahogándose en medio de un océano, y no, antes como que al acompañarse de otros emprendedores te das cuenta que todos pasan por lo mismo, se sienten solos, es difícil darse a conocer, llegar a nuevos clientes, todo ese proceso. Y hay otra fase del proyecto donde hay una asesoría personalizada con, pues digamos que de otras empresas del sector que deciden participar y apoyar, lo seleccionan a uno como acompañante. Como una especie de Shark Tank. Sí. Okay. Y deciden como acompañarlo a uno en 4 sesiones de lo que uno necesite. Yo necesito, no tengo ni idea de finanzas, ayúdeme por favor. Entonces hay 4 sesiones en las que me van a ayudar. El otro quiere esa ayuda con ventas, entonces le asignan a una persona de ventas. Muy bien, ahí está. Los que se estaban preguntando eso en qué consistía, pues vea, pueden tener un acompañamiento a su emprendimiento. Andrea, hablemos un poco de qué buscan los jóvenes a la hora de emprender, qué están buscando, qué les interesa y bueno, cuáles son las barreras que encuentran. Claro. Mira, Daniel, un joven cuando sale tiene 2 vías en la generación de ingresos, ¿cierto? O se va a buscar empleo, a tocar puertas en una empresa, o tiene una alternativa que es el emprendimiento. Entonces, definitivamente, pues en Colombia sabemos que cerca de 23 millones de personas están ocupadas y alrededor de 3 millones de ellas están desocupadas y la mayor tasa de desempleo lo tienen los jóvenes. Entonces, muchas veces, y ahorita decíamos de las barreras en términos de experiencia, de formación, de encontrar en el mercado ese clic y condiciones que les permitan ingresar. Otra vía que hay que buscarles y mostrarles es que el autoempleo es una alternativa para ellos, porque no se pueden quedar esperando. Hay muchos jóvenes en nuestro país que necesitan obviamente llevar un ingreso digno a su familia o él mismo se tiene que sostener, muchas veces a partir de que termina el bachillerato, ¿cierto? Tiene que buscar y ahí es cuando el brazo del emprendimiento puede ser una opción. Pero, ¿qué los limita mucho? Pues lo primero que ellos piensan es una cosa, Daniel, y es, no tengo plata. Yo creo que voy a montar un emprendimiento si no tengo los recursos, ¿cierto?, para hacerlo. Normalmente, por ejemplo, en el caso de Interactuar, nos tocan la puerta es por eso. Vengan, yo necesito platica, présteme en platica, así como lo hacen en muchas entidades de microcrédito, precisamente para eso. Pero definitivamente nosotros hemos encontrado que la plata no hace el milagro y eso no es suficiente. Y ahorita la palabra mágica, Elisa, la dijiste.
los jóvenes especialmente y cualquier emprendedor, pero yo haría mucho énfasis también por ese joven que realmente no tiene experiencia, todavía no tiene, digamos, una ocupación, no ha desarrollado un oficio, ¿cierto? De alguna manera puede tener muchos sueños, pero necesita acompañamiento, dejarse orientar en ese proceso de qué es crear empresa, qué es tener un negocio, ¿cierto? Eso no es solamente tener las ganas, sí, fundamental, porque si uno tiene esta mentalidad, se pueden lograr muchas cosas, pero eso es un camino para recorrer. Entonces, desde ahí tenemos que romper esas barreras y primero que vean una alternativa también, que les va a exigir muchas cosas, ¿cierto? Disciplina, esfuerzo, dedicación, pero como tal es una posibilidad para ellos. Oíste, Elisa, contame un poco sobre tu emprendimiento, cómo fue, cómo nació la idea en vos y cómo fue empezar, y hace cuánto, nos dice que se llama Pistacho, ¿no? Sí, yo vendía pues como desde los 15 años dulces y postres y torticas y de ahí todo el mundo me decía que es muy rico, que es lo máximo, entonces desde ahí yo decidí como que, vender, pues como que a la gente le gustan mis cosas. Y decidí emprender, yo trabajaba en una empresa y ya no aguantaba el horario laboral, ni el salario, ni nada. Yo dije, no más, no puedo, pues quiero como tener un propósito de vida. Después de que estudiaste, o sea, Sí. saliste de estudiar y te metiste a trabajar en una empresa Ajá. cocinando. 2 años trabajando en una pastelería. Ok. El horario pues era muy fuerte y el sueldo no era pues como suficiente para lo que cuesta realmente una carrera profesional. Entonces yo dije, no, pues si yo hago esto mismo, pues lo vendo yo y gano yo todo lo que hago, ¿cierto? Me pareció como más rentable eso y pues yo dije, no tengo como dinero, no ahorré, no hice nada, ¿cómo voy a empezar? Y pues yo dije, bueno, tengo una nevera y venden unos moldecitos desechables pues como para venderlo bonito y empecé vendiendo postres. Entonces a la familia, a los amigos, a los conocidos, en el colegio, en la universidad, donde fuera que conociera, iba recogiendo todo lo que me ganaba, pues como para ir comprando las cosas. Entonces empecé con una batidora KitchenAid, ya entonces empecé vendiendo tortas, pues porque tenía un hornito chiquitico y ahí, así sea que me demorara 3 horas haciendo la torta, hacía la torta y salía y la vendía. Ya después logré ahorrar para un horno, y así poquito a poquito, esta semana me pidieron 5 tortas y tengo un solo molde, ahorré, compremos otros 2 moldes para que me rinda, entonces así, ya tenía moldes, torta, pues la tortera para decorar, las espátulas, pues como que fui recogiendo todo lo que necesitaba y a medida que la misma gente me va pidiendo, yo me voy consiguiendo más moldes y más cosas. Y ha sido pues como un proceso, la verdad, yo nunca he adquirido un préstamo para mi emprendimiento, siempre ha sido como juiciosa con el dinero, ahorrando para lo que se va necesitando. Y en esa medida, cuando entras a Jóvenes Resilientes, ¿qué es lo primero que aprendes ahí? ¿O ¿Qué? por qué decidís entrar? Si digamos que ya tenías una base, que no necesitabas crédito, ¿por qué decidiste meterte? Bueno, la parte psicosocial me parece fundamental porque muchas veces tenemos muchas ventas y hay otras veces que no pasa nada, nadie llega, por más publicidad que uno haga, nadie aparece, entonces financieramente uno como que no hay nada, ¿será que me rindo? ¿Será que esto no es? ¿Será que esto sí es? La mente es un juego pues ahí fundamental que si está fuerte se puede guiar. Entonces esa parte psicosocial me pareció pues súper poderosa y el acompañamiento de un asesor también era muy práctico porque yo aunque tengo conocimiento en la colegiatura pues hubo una base muy buena para costos, para administración, para finanzas, realmente hay falencias y de hecho todavía tengo pues muchas falencias pues porque uno va aprendiendo en el camino, pero ahora pues por ejemplo yo decía, yo no sé vender. Entonces ellos tenían el acompañamiento y yo dije, que me pongan un asesor para yo saber vender, para saber, porque también uno a veces es tímido, le da pena llegarle a la gente, que las redes sociales no le gustan, muchas cosas pues me encontré. Entonces ese acompañamiento con un asesor era de gran ayuda. Andrea, entonces ustedes llegan, reciben a estos pelados que necesitan lo que llaman el capital semilla, ¿no? Pero aprender, y vos lo decías ahora, aprender a administrar ese capital es el verdadero lío, porque eso se le puede ir a uno en no sé, en los uniformes que necesita o en los moldes, y uno no tiene como la inteligencia en realidad para administrar el dinero. ¿Ustedes han tenido abierto esos diálogos con los jóvenes emprendedores?
qué es lo primero que ellos necesitan saber o qué es lo primero que ustedes enseñan. Y por otro lado, una curiosidad, ¿tienen ustedes una estadística de en qué es lo que más quieren emprender los pelados? Contame esas dos cosas. Claro que sí. Bueno, Daniel, voy con la primera. Cuando un joven llega, ¿cierto? Y alza la mano por un emprendimiento, uno puede encontrarse como dos tipologías. Algunos jóvenes vienen como de una herencia familiar, un saber o de pronto alguna actividad que sus padres, sus abuelos desempeñaban y ellos de alguna manera son cercanos a esa realidad y aprendieron algo. Entonces tienen, digamos, algún ejercicio, alguna práctica que han visto ahí. Y hay otros que vienen desde cero, o sea, con la idea de negocio. Yo me imagino aquí a Lisa llegando, yo sé hacer esto un poco, yo quiero montar, y hay unos que no saben nada del oficio, y digo, yo quiero montar, voy a decir cualquier cosa, un café internet, y yo me quiero montar en eso porque me han dicho que ahí se mueve mucho y tan, o de turismo, porque ahorita que hay mucho extranjero en Colombia, Medellín y demás, entonces yo quiero montar algo como por ese lado. Una de las cosas que hacemos en Interactuar es hacerles ver un poco, venga, arranquemos primero con un proceso que te permite orientar y saber en qué te vas a meter. Y tú tomas la decisión si emprendes o no emprendes, ¿cierto? Porque tan importante es saber que eso sí puede ser lo mío como saber que no. Para hablarte como de una estadística, de un 100% que pueden iniciar un programa de creación de empresas, el 40% decide emprender. El otro 60% dice, ¿qué? ¿Cómo? Yo tengo cómo calcular esos costos, entonces mi salario, entonces yo no me puedo ganar tanto y entonces tengo, ¿qué? No, eso no es para mí, yo me voy a ir a buscar empleo. Pero eso está muy bien, porque lo primero es tener la información, ¿cierto? Y es lo primero que les decimos, déjese orientar y después le decimos cuánta platica necesita para montar ese negocio. Yo creo que ahí es una acción que tenemos que trabajar mucho con las entidades que facilitamos recursos de orientar esa primera toma de decisión, porque evitamos es después que se tuteen y se queden reportados en data crédito, que no les preste nadie, que le queden mal a los fiadores, que hipotequen la casa del papá y la mamá porque hicieron un crédito. Es que ¿quién más les va a hacer de codeudor sino ellos? La propia familia. A eso es que se enfrenta un joven, ¿cierto? Si no tiene esa posibilidad de acceso. Hoy los jóvenes, Daniel, dependiendo también de los territorios y en el marco donde viven, se enfocan también en las actividades que quieren emprender. Algo que uno, digamos, encuentra es en el marco, por ejemplo, de las regiones, ¿cierto? En algunas regiones, dependiendo de las vocaciones, ellos quieren, por ejemplo, trabajar en los frentes de cultura, por ejemplo, las artes, se están moviendo mucho por ahí, los temas musicales, audiovisuales, eso les llama la atención, porque los conecta mucho también como con temas más nuevos, más de innovación, ¿cierto? De alguna manera. Pero hay otros que tienen un arraigo más de una vocación, que como decía yo, viene un poquito de historia, entonces pueden estar más ligados, por ejemplo, en algunas subregiones del departamento, en lo que tiene que ver con el frente agro, pero un agrotec, ¿cierto? Donde la herramienta tecnológica es fundamental. Uno escuchar a un joven emprendedor, a mí me encanta, porque ahorita, pues cuando estaba Isabel, uno le conecta cuando ellos se ven un poquito más allá y empiezan a conectar, por ejemplo, con muchas herramientas que les va a servir realmente para un emprendimiento. Y eso es muy bacano, ¿cierto? Cuando ven que realmente sí, el marketing digital, las redes sociales, va a ser uno de esos canales que les pueda ayudar en ese emprendimiento y ellos son unos voladores, pues por llamarlo de alguna manera, también es, digamos, un ejercicio bien clave. Pero aquí lo más importante es, aquí hay que trabajar sobre la gestión empresarial. Uno tiene que aprender a manejar la plata, uno tiene que aprender a manejar si los costos le van a dar o no le van a dar, a calcular el punto de equilibrio, el margen, cuánto tienen que tener hoy, a organizar ese emprendimiento, porque los jóvenes se quiebran es por eso, no se quiebran por el oficio. Lo saben hacer muy bien, unos pasteles espectaculares, que deliciosos, van y producen, no sé, voy a decir algo, quien está con un cultivo de café,
lo máximo en la siembra, en lo técnico, pueden desarrollarlo muy bien. Se nos quiebran y se nos totean porque no saben gerenciar un emprendimiento. Y aquí no importa el tamaño, son micronegocios, no importa. En un micronegocio se negocia, se toma decisiones, hay que pagar tu propia nómina, así te toque hacerlo todo como le está tocando hoy a Lisa. Vender, producir, negociar, pagar proveedores, sacar la publicidad, eso les toca, porque no tienen cómo hoy pagar una nómina de otros colaboradores. No, así es como emprendemos, así se emprende en Colombia, así son los micronegocios en el país. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudar ahí. Y cuando ese proceso se deja orientar y llevar, vamos a hacer que la plática rinda, vamos a hacer que cada peso que se invierte sea lo mejor, digamos, derivado, la mejor inversión, ¿cierto? Con toda la prudencia, la que dice, claro, innovación, por supuesto que puede haber, pero sí definitivamente hay que acompañarlos mucho. Hoy los jóvenes se están inclinando a los temas deportivos, a los temas de turismo, ¿cierto? De acompañar, por ejemplo, también esos emprendimientos, todo lo que tiene que ver también, como mencioné ahorita, las artes, la cultura, la música, les llega y es una facilidad para ellos, pues es eso, habilitar esas condiciones lo mejor posible y hacer esa tarea, ¿cierto? Muchas gracias por asistir a este tercer bloque de conversaciones sobre jóvenes resilientes. Para este último panel hemos invitado a Ana Denis Zapata, coordinadora de Desarrollo Humano de ASEP, y a Gerson Monsalve, que es integrante del colectivo Movimiento Urbano en la Comuna 8. Este último panel lo hemos denominado Diversidad Empresarial, el valor de la inclusión y el crecimiento a través del aporte de los jóvenes. Y Ana y Gerson, yo quisiera iniciar a partir de este título, por llamarlo así, que tenemos de este panel. Tiene unas palabras muy potentes e interesantes y quisiera empezar por eso, que lo desgranemos un poco. Entonces hablemos de diversidad empresarial para empezar, diversidad empresarial. Entonces, Ana, contanos un poco desde ASEP cómo se ha nutrido la empresa en este caso y cómo se ha formado, se ha fortalecido en este tema de diversidad empresarial. Claro que sí, José. Desde la compañía le estamos apostando muchísimo a todos los temas de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión no hablamos solo de discapacidades, hablamos de todo el tipo de población, LGTBIQ+, afro, hay muchas poblaciones ahí incluidas, y digamos que tenemos una apuesta muy grande, y es un programa que lanzó la compañía que se llama Talento Sin Etiquetas, y en ese Talento Sin Etiquetas le estamos apostando mucho a reconocernos como seres humanos primero, ¿cierto? Y ese reconocimiento va desde esos gustos, desde la forma en la que yo me visto, desde los hobbies que tengo, desde esas pasiones que me caracterizan, ¿cierto? Y tratamos de mezclar de alguna manera las diferentes generaciones que tenemos en la compañía, ¿cierto? Que esas personas que llevan muchos años en la empresa y que son de otra generación puedan darse la oportunidad de conocer a los más jóvenes que trabajan, no sé, con gorra, que tienen piercing, tatuajes y otras creencias, ¿cierto? Que normalmente antes en las empresas de pronto no se veía tanto o era tan castigado. Ahorita nosotros les estamos diciendo, vengan, que también pueden ser igual de productivos, tratemos de quitarnos esos sesgos, trabajen con ellos, dense la oportunidad de conocerlos, y a partir de ahí estamos haciendo, a partir de ese reconocimiento, estamos haciendo también esa inclusión desde los mismos perfiles a la hora de integrarlos a la compañía, de levantar los perfiles como tal, qué necesitamos en una persona. Ya no nos estamos fijando tanto en esa parte técnica, qué necesitamos, cuánto tiempo de experiencia, estudios y demás, sino también desde esas competencias blandas, qué necesitamos que tenga primero como persona, ¿cierto? Y para nosotros en ASEP la apuesta es que sea un buen ser humano, eso es lo primero. Lo demás, digamos que ya lo podemos ir formando en el camino. Entonces, esa apuesta a la diversidad la estamos haciendo a través de sensibilizaciones,
la estamos haciendo con los líderes sobre todo, porque de ahí parte que la cadena hacia abajo pues también puede abrir su mente a esas otras opciones, ¿cierto? Estamos haciendo también trabajo en conjunto con fundaciones, estamos trabajando con las cajas de compensación, nos estamos dateando mucho, estamos aprendiendo también en el camino porque claramente aún todavía es muy nuevo, aún hay sesgos en las personas, entonces estamos tratando de trabajar mucho con esto para ir derribando como todas esas barreras y poderlos tener ahí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Ese contexto nos sirve mucho como aparte de lo que ya hemos conversado y nos da pues como otro espectro diferente. Gerson, en el caso tuyo no hablemos tanto de diversidad empresarial, sino como de esa diversidad barrial, urbana, cercana, de esa diversidad de colectivos, de esa diversidad de amigos. Estás en una comuna que es muy nutrida de Medellín, centro oriente de Medellín, en Villahermosa. ¿Cómo se vive esa diversidad allá, dentro de esos colectivos y dentro de esos grupos focales con los que compartís? Bueno, claro, estas diversidades que tenemos tan nutritivas en la comuna es algo que se está volviendo muy visible en nuestros territorios, porque esos territorios que han venido de situaciones tan problemáticas en los tiempos pasados, que antes no se visibilizaban estas minorías de estos grupos diversos, tanto como las poblaciones afros, la comunidad LGBTI, los desplazados, las madres, las víctimas del conflicto. Y cuando empezamos a visibilizar en estos territorios a través de nuestros jóvenes estas iniciativas de hacerse ver hacia Medellín, hacia el mundo y hacia donde sea, es algo que es muy bonito, porque estamos empezando a transformar la cultura que antes era muy arraigada a patrones muy tradicionalistas. Entonces, por lo menos en la Comuna 8, que es donde me he criado, donde me terminé de criar y donde hasta el momento sigo ahí feliz en mi comuna, es algo que de verdad me llena de mucha alegría y mucho orgullo representar la comuna donde sea que esté. Es algo que da mucho sentido de pertenencia porque estas comunidades ya no le temen hacerse visibles ante una sociedad. Muy bien, dentro de este panorama seguimos como porcionando este título de esta charla y hablemos de ese valor de la inclusión y el valor no solamente desde lo que ustedes quieren transmitir, sino también de lo que los jóvenes reciben, el valor que tiene eso y el significado que representa para un joven que una empresa lo reciba tal como es. Claro que sí, José. Ahorita digamos que venimos trabajándole mucho a este tema de la inclusión y es como compañía ser muy atractivos para los jóvenes, ¿cierto? Vamos a las universidades, les contamos qué estamos haciendo, nos estamos conectando mucho con la academia precisamente porque estamos identificando cuáles son esas necesidades de los jóvenes y sabemos que tenemos que tener aliados, ¿cierto? Entonces, si estamos viendo que los jóvenes ahorita lo que quieren es emprender, como lo comentábamos ahora, algunos ser de pronto influencer, ¿por qué no? Viajar por el mundo, ser millonarios, esas cosas pueden pasar y pueden ser viables también, pero claramente necesitan formarse, necesitamos que estudien, necesitamos que tengan también una experiencia laboral, que tengan esas herramientas para ser millonarios y poder administrar ese dinero. Si voy a viajar por el mundo, tengo que tener unas bases también desde lo económico que me permitan también financiar esos recursos. Entonces, les estamos generando esa necesidad, estamos teniendo conversatorios en las universidades y les estamos mostrando cómo pueden empezar a implementar desde ese deseo que ellos tienen de soñar y de hacer muchas cosas, que claramente se necesita estudiar, que es importante que tengan esa experiencia laboral, ¿cierto? Estamos tratando también desde la compañía de adaptar nuestros beneficios también a los jóvenes, ¿cierto? ¿Qué quieren los jóvenes en este momento? Digamos que nuestra compañía ahorita lo principal es las familias, y cuando hablamos de las familias tenemos muchos beneficios para los hijos, para los colaboradores, pero ya estamos empezando también a mirar, bueno, ¿qué necesidades tienen los jóvenes, cierto? Porque muy chévere que le den, no sé, el auxilio de estudio a los hijos de los colaboradores, pero este joven también quiere estudiar, este joven quiere hacer otras cosas, entonces, ¿qué beneficios podemos tener a la medida de los jóvenes, cierto?
Entonces, de esa manera los estamos incluyendo en nuestro paquete de beneficios, ¿cierto? La idea es que también puedan crecer dentro de la compañía. Sabemos que los jóvenes ahorita están ansiosos y hambrientos de comerse el mundo, de hacer muchas cosas, de crecer dentro de la compañía, y estamos mirando, bueno, en qué roles se puede mover, que se pueda mover rápido, de esta manera poderlos fidelizar, que se puedan quedar también mucho tiempo con nosotros y que todo el tiempo se estén generando retos para ellos. Eso es importante, o sea, como que no me dejes 5 años en el mismo puesto, como si de pronto hacían antes los papás de nosotros que se quedaban toda la vida en una compañía. Ahorita sabemos que los jóvenes se quieren mover y se quieren mover muy rápido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos acompañarlos en esa forma de moverse dentro de una empresa y cómo podemos darles más? Además de que eso también a nosotros nos está beneficiando un montón, porque ellos llegan con ideas nuevas, están siendo súper innovadores, nos están retando. Entonces, a esas generaciones que llevan tantos años en la compañía, también nos están diciendo, venga, que es que hay otras formas de hacer las cosas, podemos ser ágiles, podemos ser simples, prácticos, eso que tú estás haciendo, yo lo puedo hacer en menos tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que hay esa inclusión de juventud y también esa inclusión de conocimiento de parte de los colaboradores que ya están con nosotros y que llevan mucho tiempo, ahí se están retroalimentando y ha sido súper ganador. Muy bien, Ana. Gerson, en la misma línea, el valor de la inclusión. Ya hablamos un poco de esa diversidad urbana, de esa diversidad del barrio, cómo llevar ese valor de la inclusión de lo que se vive allá en el barrio. Y no estoy hablando de allá de la manera peyorativa de esos por allá, sino en el barrio, en la calle, lo que ustedes viven todos los días con los pelados. ¿Cómo lo aterrizan y cómo lo bajan ustedes ya cuando se enfrentan o cuando ya asumen el tema de estudiar o de un empleo? ¿Cómo asume el pelado ese tema del valor de la inclusión dentro de otros ámbitos, el ámbito laboral y educativo? Sí, mira, yo pienso pues que en el ámbito laboral las empresas deben de ir como avanzando un poquito más con nosotros, porque nosotros los jóvenes ya estamos muy dados a respetar un poco más esas diversidades que hay, y cuando nos encontramos empresas que están abiertas como a esas maneras de incluir a la gente, es algo muy bacano, porque es que el mundo es muy diverso, o sea, el barrio es muy diverso, hay muchos colores, y entrar a una empresa donde todo es blanco y gris es algo que va a ser muy aburrido para un joven. Entonces, como esas maneras de inclusión dentro de las empresas, que no sea solo voy a contratar al negro, voy a contratar a la persona de la comunidad, voy a contratar a la mujer, que no sea solo simplemente eso, sino que de verdad estas personas puedan tener una participación activa dentro de esas empresas, como lo decías ahorita, que puedan crecer dentro de esas empresas, que puedan tener la oportunidad de demostrar que sí puede hacer algo de más en esa empresa. Entonces, como que a eso nos podemos dar como que, mira, yo no te voy a dar una mala imagen, es que una mala imagen la da un mal trabajo, un mal resultado, no porque esta persona venga vestida de esa manera, no porque esta persona tenga esta orientación, no porque esta persona tenga esta expresión corporal distinta, eso no le va a dar una mala imagen a la empresa. Lo que da mala imagen a una empresa es un mal manejo administrativo, le da mala imagen a una empresa el abuso de los horarios laborales, eso es lo que le da mala imagen a una empresa. Entonces, como que la invitación, como que los jóvenes tienen mucho que aportar a esta sociedad, porque los jóvenes son los que están haciendo el cambio, y ese cambio puede ir direccionado a esos sectores laborales. Muy bien, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado entonces en estos 4 bloques, conversaciones que construyen. Esto es una iniciativa de USAID con Activoca y en alianza con el periódico El Colombiano. Es un trabajo muy importante hablar sobre los jóvenes. Nos quedan muchos temas para conversar, temas de salud mental, ampliar mucho este tema de empleabilidad y de las oportunidades que se plantean para toda esta población. Gerson, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Y a ustedes también por haber compartido con nosotros esta tarde acá para hablar de jóvenes resilientes